Bien, la siguiente parte ya tiene que ver con, a ver, ¿dónde estamos? Estas son las actividades. Ya. Mm, mm. A ver, un segundo. Bien, entonces lo que vamos a ver a continuación ya tiene que ver con el tema de adentrarnos un poquito a todas las instrucciones SQL, ¿ya? Entonces, lo que queremos hacer a continuación es repasar eh, lo que tiene que ver un poco, resumiendo, ¿no? Ahí está la seguridad de la base de datos, ¿no? Hemos hablado bastante de la seguridad de la base de datos el día de hoy, bueno, el día de ayer también, entonces esta es nuestra clave, ¿no? La base de datos queremos resguardarlo de la mejor manera. Entonces ha sido nuestro tema importante, la seguridad en la base de datos. ¿Por qué es importante la seguridad en la base de datos, no? Básicamente, en la base de datos podemos hacer operaciones, cuatro tipos de operaciones que se muestran aquí. Las más conocidas, las más utilizadas, vamos a decir, por los programadores, por los DBAs, por toda la gente que interactúa con las bases de datos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son? Estos se conocen en estas cuatro categorías. Va a cambiar solito. Tenemos los DMLs, tenemos los DDLs y tenemos los DCLs y tenemos los TCLs, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es un DML? A ver, esa es la pregunta para ustedes. ¿Qué es un DML? Algo ya han leído de esto, ¿no? ¿Qué es un DML? A ver, sus comentarios. ¿Qué es un DML? Su significado ya en inglés, en español, como ustedes quieran. ¿Qué es un DML? ¿Qué es un, gracias Judy, qué es un DDL? ¿Ya? Si DML es Data Manipulation Language, ¿qué es un DDL? ¿Ya? Lenguaje de manipulación de datos, eso es el DML. Ahora, el DDL, ¿qué sería? Lenguaje de definición de datos, ¿no? Lenguaje de definición de datos. Excelente, ¿no? Entonces ya conocemos qué es un DDL, qué es un DML, ¿no? Entonces ya conocemos, ¿no? ¿Qué es DDL? ¿Qué es DML? ¿No? Ya sabemos. Data Definition Language, Data Manipulation Language, ¿no? Entonces, un lenguaje de manipulación de datos, un lenguaje de definición de datos, ¿no? Entonces hasta ahí vamos. ¿Qué es un DCL? ¿Qué es un DCL? ¿Qué es un... A ver, ¿dónde está? Ahí está, ¿no? Un DCL y tenemos un DCL. Data Control Language. Muy bien, DCL, ya sabemos entonces qué es. Data Control Language. ¿Y TCL? ¿Qué es TCL? ¿Alguien más que quiera aportar? TCL. ¿Qué es un TCL?
Transaction Control Language. Perfecto, perfecto. Muy bien. Muchas gracias por su participación. Entonces, ya sabemos qué es DDL, ya sabemos qué es DML, ya sabemos qué es SL y ya sabemos qué es TCL. Muy bien, entonces ya conocemos los cuatro. Ahora, ¿de qué se trata? ¿No? Si tenemos Data Manipulation Language, quizás el orden yo lo cambiaría de esta forma, ¿ya? Lo primero que debería ser sería DDLs, ¿no? DDLs, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Deberíamos de tener primero el lenguaje de definición de datos, ¿no? Y en ese conjunto de instrucciones, en ese conjunto de instrucciones, tenemos la instrucción SQL que es create, tenemos la instrucción alter, tenemos la instrucción drop y tenemos la instrucción truncate, ¿ya? Ese es el conjunto de instrucciones que agrupa los DDLs, ¿no? Por ejemplo, podemos tener la instrucción SQL que sea create. Lo primero que haríamos, database, create table, create view. ¿Qué más? Entonces, todo lo que tiene que ver con create, ¿no? Con crear una base de datos. Primero creamos la base de datos como tal. Después de crear la base de datos, creamos las tablas que corresponden a esa base de datos. Dentro de esa base de datos tenemos views, tenemos también procedures, un procedure, tenemos functions, etc. Entonces, ese conjunto de operaciones que se pueden hacer ahí en la base de datos es con esta definición, ¿no? Con lenguaje de definición de datos, ¿no? DDL, ¿no? Entonces, eso queremos tenerlo claro. Entonces, es el ejemplito de create. Una vez que hemos creado la base de datos, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un alter, podemos hacer un drop, que es básicamente eliminar, un truncate, que es eliminar los datos que se tienen ahí en la base de datos, en la tabla, en una vista, ¿no? Podemos hacer esas operaciones, ¿no? Podemos crear y podemos hacer todas las modificaciones que corresponden, ¿no? Una vez que hemos creado la base de datos, que hemos creado las tablas y aquí tenemos las operaciones que nos permiten hacer todo ello, recién podríamos ejecutar los DMLs, que básicamente son los selects, los insert, los update, los deletes, ¿no? Que ya hemos practicado de alguna forma hasta el día de hoy, ya están más familiarizados. Lo que nos toca ahora hacer es un poquito profundizar más en otros escenarios un poquito más complicados para realizar esta serie de operaciones, ¿ya? Entonces tenemos la base de datos, creamos la base de datos, creamos las tablas y a continuación tenemos el de los DMLs que nos permiten hacer operaciones ya en los objetos como las tablas, como las vistas y demás cosas, ¿no? Podemos hacer un insert, un update, podemos hacer un delete. Bien, luego tenemos los DCLs, los Data Control Language, ¿no? Y básicamente es aquí donde funcionan los permisos, los grants. Los grants nos sirven, si quieren, lo vamos a colocar ahí, los grants nos sirven como permisos. Otorgamos permisos, ¿no? Con ese tipo de instrucciones SQL. Decimos, va a tener acceso a la tabla 1, va a tener acceso a la tabla 2, y en la tabla 2 solamente va a poder hacer un read, va a poder hacer un view, o va a poder eliminar, o va a poder hacer update. Lo que vimos el día de ayer. Algunos permisos, algunas operaciones que pueden ejecutar. Luego tenemos los TCLs, ¿no? Un conjunto de instrucciones TCL que nos permiten hacer transacciones. Entonces hablamos de los TCLs que ya nos hablan de transacciones.
el mundo de las transacciones en las bases de datos, todos los conceptos que ustedes se pueden imaginar en transacciones de bases de datos, se, se lo van a, entiendo ya por el contenido de la materia mismo, lo van a conocer a mayor profundidad, a mayor amplitud en base de datos 2. Pero si no tuviera un buen material ahí, es un mundo que tienen que explorarlo y conocerlo muy bien por cuenta propia. Es el manejo de transacciones. Una transacción es un conjunto de operaciones que se realizan en una base de datos. Tienen un inicio y tienen un final. Solo que este tipo de transacciones a veces toman algunos segundos, algunos minutos, algunas horas y en algunos casos toma algunos días. Pero en ese proceso, en ese periodo de tiempo pueden ocurrir muchos problemas con la base de datos, ¿no? Por ejemplo, estás haciendo una transacción de un depósito bancario o un retiro bancario o un pago bancario que involucra, digamos, miles de bolivianos. Y esa transacción, por ejemplo, es pago de planillas. Es una transacción que va a durar una hora. Has empezado a pagar a la persona 1, a la persona 2 y de pronto hay un corte de luz. Se muere la base de datos, se muere el sistema, se muere la conexión. ¿Qué pasó con el resto? La transacción no terminó. Entonces, para ello, todo este conjunto de instrucciones nos sirve. Bien, excelente. Entonces, hasta aquí ya conocemos cuáles son las operaciones que podemos hacer en una base de datos. Queremos ejemplos. Ahí les pongo un conjunto de ejemplitos que podemos hacer de operaciones. ¿Cuáles son DDLs? ¿Cuáles son DMLs? ¿Cuáles son DCLs? ¿Cuáles son TCLs? Un poquito pueden echarle una mirada a este tipo de ejemplos. Tenemos estos otros, ¿no? Por ejemplo, el create table, ¿no? El alter table, ¿no? El truncate table, ¿no? Ahí están las instrucciones que corresponden. Y tenemos, por ejemplo, la creación de vistas, algunas otras instrucciones que probablemente quizás son un poquito raros para ustedes o nuevos, como los triggers y demás, ¿no? Pero aquí faltan otras operaciones. Entonces, les doy unos minutitos para que ustedes puedan explorar alguna posibilidad de algunos otros ejemplos que vayan a crear. Bien, a ver, ahora vamos a hacer una pequeña pausa aquí y vamos a hacer una pequeña actividad, ¿ya?